La teoría cuántica genera muchas paradojas. Quizás la más importante es la de la superposición, la idea de que un objeto pueda estar en un sitio y en otro al mismo tiempo. Esta cualidad se ha demostrado en las partículas subatómicas, pero ¿qué ocurre con los objetos macroscópicos? Schrödinger ideó un experimento mental para intentar resolver esta incógnita. Para llevarlo a cabo solo necesitamos una caja opaca, un gato en su interior y un dispositivo formado por un detector de electrones, un martillo y una botella llena de veneno. El detector tiene un 50% de posibilidades de captar un electrón. Si el electrón toma la ruta A, el dispositivo se activará, el martillo golpeará la botella y el veneno matará irremediablemente al gato. En cambio, si el electrón toma la ruta B, ningún electrón alcanzará el detector, el veneno seguirá en la botella y el gato vivirá. Con su capacidad cuántica para estar en dos sitios al mismo tiempo, el electrón habrá tomado simultáneamente la ruta A y B. Por lo tanto, el gato estará vivo y muerto a la vez. Solo en el momento en que alguien abra la caja y observe su interior, el gato se definirá o vivo o muerto. Pero ¿cómo puede algo o alguien estar vivo y muerto a la vez? Lo que pasa realmente tiene que ver con la decoherencia. Según este fenómeno, el estado del gato se filtra en el entorno gradualmente en lugar de quedar atrapado dentro de la caja hasta que alguien la abra. Cuanto mayor, más caliente y más caótico sea un objeto, más rápidamente se filtra la información al entorno. Y un gato es un objeto grande, caliente y caótico. En cambio, los átomos se pueden enfriar mucho y además no son caóticos. Consiguen aislarse del entorno y mantenerse en superposición. La decoherencia es la clave para entender la diferencia entre los objetos macroscópicos y los microscópicos. Los átomos obedecen las leyes de la mecánica cuántica, pero los gatos no. Hemos introducido este vídeo a través de la mecánica cuántica con el proceso del gato de Schrödinger. Se puede encontrar en YouTube y vamos a anexar con un artículo que aparece como la telepatía, posible fenómeno de coherencia cuántica. En cierta forma es como estar en dos sitios al mismo tiempo, y en esos dos sitios al mismo tiempo tener una posible conexión cuántica, sea bioquímica a través del oído, de la vista, del tacto, de la luz, o no sea bioquímica y sea a través de otras experiencias. Es un artículo escrito por Gabriel Lorente, es profesor titular de Física de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, y aparece en la página web www.tendencias21.net, la terapia posible fenómeno de coherencia cuántica. La transmisión del pensamiento, referencia a la física de campo y a la acción a distancia. Leeré un par de párrafos, creo que es rescatable. Esta mañana he conversado con una señora y me hablaba de que había escuchado hablar de que era posible, de que en un estado, un espacio unidimensional pudiese coexistir con otros espacios. Hablaba de que tenía una especial comunicación con su mascota, casi era verbal, no verbal, pero de una forma era muy rescatable. Se habla de que los animales tienen cierta conexión telepática, los gatos u otros insectos, las aves. Eh, el artículo hace referencia y se introduce, y para no ser aburrido vamos a ser muy breves, lo podéis leer en esta web, ¿no? Ya desde hace años se plantea en física hipótesis telepáticas, habiendo sido objeto de investigación y la especulación teórica. Si la telepatía entre los seres fuera real, si no transmisión precisa del pensamiento, sí al menos algún tipo de efecto psíquico entre emisor y receptor. Su explicación difícilmente cabría en el reduccionismo. Nos obligaría a buscar sus fundamentos en una física de campo y en algún tipo desconocido de acción a distancia. Por ello, los fenómenos telepáticos deberían unirse al paquete de hechos extraños, conectados hoy quizás con los fenómenos coherencia cuántica y acción a distancia, tanto en el mundo físico como en el biofísico, etc.
Hay un par de párrafos que pueden ser rescatables, porque hablábamos de la telepatía pasiva, de cuando el sujeto está ciego, su subconsciente está ciego, y escucha voces, ve cosas, siente cosas, y de alguna forma tiene que interpretar la realidad externa, caótica, aunque la esté viendo, la esté sintiendo, la esté escuchando. Entonces, en ese nexo entre tener los ojos abiertos y tener los ojos cerrados, con los sentidos cerrados y los sentidos abiertos, se crea confusión, caos, e incluso la pueden llegar a llamar locura. Eh, mm, Hay un título que dice una nueva modalidad de interacción a distancia. Otra significativa consecuencia de la detención, en su caso, de interacciones telepáticas realizadas con metodología rigurosa sería la identificación de una nueva modalidad de interacción a distancia. Es sabido que en el actual estado del saber científico, las únicas modalidades de interacción entre objetos situados a distancia, localizaciones espaciales, llamadas a veces fuerzas a distancia, son la interacción o fuerza gravitatoria ejercida entre masas y la interacción electromagnética ejercida en cargas eléctricas bien estáticas, bien en movimientos. Una hipótesis a investigar. En todo caso, parece que la hipótesis telepática deberá ser hoy investigada en conexión con la investigación de otros fenómenos similares conocidos hoy en la física, en la biología y en la neurología. Los fenómenos telepáticos deberían unirse así al paquete de hechos extraños conectados hoy quizás con los fenómenos de coherencia cuántica y acción a distancia tanto en el mundo físico como biofísico. Se conocen formas de interacción extrañas entre enjambres de organismos independientes, insectos o pájaros, entre enjambres de células en tejidos que aparecen unidos por fenómenos de coherencia cuántica. La neurología cuántica en general, o en concreto la hipótesis de Ameroff-Penrose sobre la naturaleza biofísica de la conciencia, son hipótesis que abren vías nuevas de investigación y quizás podrían también ayudar a explicar la hipótesis telepática. En el horizonte aparece un vasto campo de investigación abierto que probablemente pudiera conducir a nuevas formas de entender el mundo físico que ayudarán a la explicación del psiquismo y a la explicación de la experiencia religiosa. Es rescatable este texto, no es muy divertido, no es muy ameno, o es un poco denso, pero en cierta forma explicaría un poco el comportamiento de los animales entre sí, cómo se protegen con su piel, su calor, quizás cómo se comunica con el entorno para sobrevivir ante ciertas agresiones, o cómo ayuda el estado frío, el calor. Es un aspecto rescatable que da un marco teórico, biológico, científico, cuántico, a algunos temas que hemos tratado en relación a la telepatía pasiva o la telepatía activa, en relación a las llamadas enfermedades mentales graves. Todo un paradigma en la mesa.